Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Curiosos Innatos, un lugar donde hacemos muchas preguntas y tenemos muy pocas respuestas. pero tratamos de aprender algo. De la posesión. Sí, muy bien. Habemos presidente de Colombia. Oficialmente cambiamos de gobierno en Colombia el 7 de agosto, que es básicamente la batalla de Boyacá. Para quienes no sepan, la batalla de Boyacá ya fue como ese cierre de la independencia formalmente aquí en nuestro país, y por eso se conmemoran dos fechas: 20 de julio el grito, el 7 de agosto ya es como si fuera el cierre como tal o automáticamente esa independencia. Entonces por eso fue... Se celebra, o sea, se hace el cambio de gobierno en esa fecha. Por eso es Exactamente. tan importante para nuestro país. Se conmemora siempre y bueno, es Bien. algo Bueno, simbólico. ¿Y qué fue el acontecimiento Se mayor? posesionó el tigre. Ay, bueno, Inicia aquí, la patria milagro. exacto. Recuerden, porfis, que nosotros no somos politólogos, no somos economistas, no somos abogados. Acá nos colocamos nuestro gorro de expertos, pero siendo bastante irónicos. Es mucho con respecto a nuestra opinión. Trataré de no ser muy emocional, pero... Pero sí, somos parte de la manada, finalmente. exacto, y eso, pues, es inevitable. Ustedes ya saben que cada quien aquí tiene una postura. La mía es bastante evidente. Entonces, vamos a charlar hoy de lo que vimos en realidad y demás, de hechos, y va a tratar, mentiras no, de sentimientos, nada, eso no va a pasar. No hay necesidades No. de tratar nada, no hay que intentar nada. No, eso va a pasar. Franqueza total. Listo, yo quedé asustada, si hablamos de franqueza, yo estoy asustada. ¿Sí? Por No. supuesto, sí, ¿Por qué? supuesto. ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que te asustó? No, a mí realmente como en torno como a la posesión, a la figura, a lo simbólico que él quiso representar, para mí fue muy fuerte. ¿Sí? O sea, sí, yo me quedé como que no, o sea, este señor no va a estar en diálogo con absolutamente nada. Obviamente van a haber instancias donde el diálogo no es necesario, cuando son de términos de seguridad y demás, que yo digo, listo, pero hay otras que me preocupan por sus vacíos en el discurso y por lo que, pues, lo que les digo, lo que yo siento que representó. Pero no debería muchas haber cosas. diálogo, por ejemplo, ¿qué? ¿Fracking? Sí, en el fracking tiene que haber un diálogo, en términos sociales y culturales tiene que haber diálogo, lo cual en su discurso no habló en lo absoluto, por ejemplo. Pero digamos en el fracking, el diálogo sería culturales, que con las comunidades, con las que viven cerca de los pozos, con las donde se haría comunidades, la perforación. con la comunidad científica también, entender que no es posible hacer fracking responsable. O sea, esa parte está bien. O sea, es una contradicción en términos. Por supuesto, el fracking responsable no existe. O sea, todo lo que se hace con fracking es muy... ¿Pero está científicamente comprobado que no se puede hacer Sí, fracking eso yo... responsable? Eso es lo que no sé. No, pero yo había leído que sí, y ahí sí leí, no TikTok, que realmente es muy difícil, porque es que el fracking es una instancia muy agresiva. El fracking lo que hace es socavar. Como triturar la piedra. Exactamente. Porque y es muy profundo. Entonces lo que está alrededor siempre se va a ver afectado. El petróleo no va a salir completamente solito por el tubo, sino todo lo que está alrededor comienza a permearse. Entonces, si hay fuentes de agua cerca, ya las va a contaminar. Todo el tema general con respecto a las plantaciones, a la flora, a la fauna. Okay. Entonces es muy difícil. O sea, o tiene que básicamente su nuevo gabinete casi que patentar algo nuevo, bueno, eso no para va a pasar. Que eso realmente sea responsable. Bueno, eso no va a pasar, pero con los medios actuales pero es que ni siquiera difícil. El fracking lo vamos a hacer nosotros, porque seguramente nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Van a venir empresas extranjeras que saben hacer la obra civil que se tiene que hacer, pues, para hacer la extracción. Y ya sabemos cómo pasa cuando llega una empresa o gringa, canadiense, francesa, rusa, lo que sea, a sobreexplotar los recursos. Porque normalmente en muchas de esas partes lo que dice nuestro querido presidente, cuando se hace a lo que marca, es barriendo con todo. Ese es el nuevo logo de nuestro podcast, a lo que marca. Es que aquí no importa nada, y más porque, pues, a Abelardo de la Espriella solamente le importa la parte económica, que obviamente es importante. Yo no estoy diciendo que no, para que no se alarmen un poquito, pero es que ¿Quién se va a alarmar? en este momento
espectadores. Porque pues realmente es muy complejo todo lo que viene. Entonces digamos que unas situaciones a mí me parece muy difícil. O sea, eso tiene, o sea, pero y bueno, también hay que tener el ingreso a empresas extranjeras en cualquier índole. Sí. No. Pero escúchame, pero hay que tener en cuenta una cosa y es que digamos que justamente nosotros vamos a hablar de cuáles son los retos que tiene este gobierno, ¿cierto? Sí, sí. Y uno de los grandes retos que tiene Abelardo de la Espriella es garantizar la soberanía energética de Colombia. ¿Por qué? Porque pues obviamente todos sabemos que Gustavo Petro es ambientalista, él pues quería de alguna manera hacer una transición exageradamente rápida de lo fósil a lo renovable, pero pues eso ni siquiera países que tienen el poder adquisitivo, la tecnología, etcétera, lo han podido lograr. Sí, sí. Por ejemplo, si ustedes miran cuál es el país actualmente que lidera la transición energética en el mundo, es China. Y todavía China depende energéticamente del petróleo, del carbón, y aún así tiene una matriz energética de energías renovables supremamente adelantada en comparación a lo que países como nosotros, que somos un país en vía de desarrollo, digamos, tenemos a nivel de capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes van a mirar los números de Ecopetrol en términos de utilidades, Ecopetrol está por el piso. Terrible, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho pues con esa decisión de dejar de explotar petróleo, ¿cierto? Y pues hacer una transición a energía renovable, pero es que eso no es tan fácil como se cree. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a llegar a un punto en que si no se busca un equilibrio en eso, o sea, digamos que sí va a haber un camino, o sea, sí tiene que haber una transición hacia las energías renovables, pero hay que también hacerlo de manera responsable. Entonces, yo sé que explotar petróleo de manera responsable, eso no tiene, lo que usted dice, no tiene ninguna coherencia porque no, o sea, todos sabemos que explotar petróleo ambientalmente no es sostenible, pero tampoco hay que de alguna manera pretender que dejemos de depender de un recurso que prácticamente es el que domina económicamente el mundo. Entonces, en eso claro, tienen razón, por eso, es complicado, entonces, pero hay formas de buscarlo y el fracking no sé si sea la solución. Claro, pero entonces, o sea, lo que pasa es que pues, lo que yo entiendo es que el fracking es una forma más rápida de poder obtener el recurso, ¿cierto? No sé si es más económico o no, desconozco totalmente, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, Estados Unidos hoy en día ha superado a países petroleros, en su momento, por ejemplo, Venezuela, creo que en algún punto superó a Arabia en producción de barriles de petróleo por día. Por el fracking. Gracias al fracking. Entonces, uno deduce que es porque la tecnología y, digamos, esa forma de extraer petróleo, pues hace que pues sea mucho más rápido y efectivo. Entonces... Sí, pero digamos que a mí la dificultad que eso tiene es que, o sea, yo lo entiendo y en eso tienen ustedes completamente la razón. Pues, o sea, no estoy diciendo que vamos a depender exclusivamente de una energía que no tenemos todavía. Pero a lo que yo me refiero es que la carga ambiental que tiene el país, hablando de los retos que tiene el nuevo presidente, es muy alta. Y no solamente por todo lo que está pasando con el tema del petróleo, sino que también con la minería ilegal. O sea, entonces digamos que tenemos muchas cargas y creo que hay que buscar por lo menos la manera de equilibrarlo. Él habló de la transición energética apenas en este discurso, pero no sabemos cómo lo va a hacer, ni siquiera esas intenciones. Finalmente sí, hay que retomar todo el tema del petróleo, pero pues de manera de verdad responsable. Y yo desde mi función más, ni siquiera como persona natural, sino como arquitecta, yo digo, el fracking no es una solución. De lo poquito que yo sé del medio ambiente. Es buscar lo que tú dices, un tema de equilibrio. Es que no estoy diciendo, pero a lo que marque, eso sabes lo que puede significar. Es que eso es una cosa muy, muy diciente ya. Pero a lo que marque significa a lo que es. A lo que marque. Entonces, no, eso es lo que a mí me cuestiona. Claro. Bueno, pero entonces lo otro es... ¿Cuál es el otro tema? No, pues digamos que los retos eran ya nos desordenamos. No importa, bueno, pero sí, digamos que los grandes retos que él tiene, bueno, digamos que en materia energética, hay otro que pues todos sabemos, o sea, sí, estoy seguro que la mayoría somos conscientes de eso, y que Abelardo de la Espriella llegó a ser presidente es por el tema de la seguridad. Esa es quizá su bandera. Ya repartió a los maleantes. Exacto, entonces por ejemplo, ya en 3 días que lleva de gobierno, ya tomó varias decisiones, como por ejemplo trasladar
a varios pues cabecillas de grupos al margen de la ley, porque pues parece ser que todos los tenían concentrados en una sola cárcel, y además de eso... Y así hicieron una fiesta hace como un par de meses, ¿sí?, en Itagüí, en el Madre. Bueno, entonces... ¿Dentro de la cárcel? Sí. Hasta contrataron a un vallenatero para que les fuera a hacer la fiesta. Nelson Velázquez estuvo por allá cantando, homenajeando a los... Bueno... Eso por un lado. Los repartió y pues al parecer ellos como que estaban en negociaciones con el gobierno pues anterior. Claro. Entonces pues como este man dice, yo no voy a negociar con delincuentes, ellos se tienen que someter a la ley pues como Dios manda. Pues obviamente él comenzó a tomar decisiones. Entonces ¿qué hizo? Pues que comenzó a repartirlos por todas las cárceles de Colombia. Y él también anunció que pues que iba a construir las megacárceles. Entonces... Yo tengo una pregunta con eso. Que es la primera pregunta que yo tengo con El Salvador. Sí, ¿qué pasa? La construcción de las megacárceles es una infraestructura que, pues bueno, obviamente es necesaria, pero dentro de esos planes se sabe para qué es una cárcel, solamente... Para castigar a la persona que hace mal. O sea, a él no le interesa que los que no sean, digamos que ese tipo de presos violentos, sino que se pueden reeditar a la sociedad, hacer algunas cosas con eso, no solamente le intentas castigar. Yo creería que las de máxima seguridad pues es para castigar con claro. todo, porque qué culpa, no se puede hacer más con una persona que quiere hacer el mal. El que se puede medio recuperar, pues lo pones en una prisión de otra... Sí, listo, exacto, de otra categoría. Esperemos que realmente se sepa y que realmente metan presos a los que son, y que los que son no tengan el poder suficiente para corromper la cárcel. Claro. Porque pues sabemos que eso siempre pasa. Lo que pasa es que es muy cruel, digamos, verlo, pero en el fondo yo creo que la medida de fondo está bien. Porque sí, o sea, es que está bien, es necesario. Castigar a una persona que hace muchísimo mal, no sé, lo que hemos hablado 1000 veces, no sé, un violador de menores. ¿Tú por qué tienes que mantenerlo esperando que él se recupere? No, tuvo toda su vida para actuar bien y no lo logró para el hueco. Pero yo me remito a lo que pasa en El Salvador. ¿A quién van a meter en 4 megacárceles? ¿A quién van a meter? Pero fíjate que él está prestando infraestructura también a otros países, ¿no? Entonces llegan presos de otros lados que no los pueden tener en sus países, porque es una prisión de máxima seguridad de real. O sea, ahí sí es verdad que... es lo que hace El Salvador en realidad. Cuando El Salvador tiene cupos disponibles para, pues eso también lo presta como un servicio y es un ingreso para el país, porque ¿cuánto le vale acá? Porque no nos mandan nada. Eso es carísimo. Mantener un recluso es la cosa más cara que existe en la vida. Una persona viva, yo comiendo, que además toca cuidarla, porque no es tenerlo vivo de por ahí en la calle, pues como un pajarito. No, es terriblemente caro. Toca cuidarlo y todo. Yo sé que es muy costoso y está bien, pero mi pregunta es, ¿él cómo va? Primero, pues yo creo que ¿a qué no meter preso a todo el mundo por meter preso a todo el mundo y por cumplir con números y cifras? Porque sabemos que los falsos positivos existen y no solamente en este país, ¿no? Es verdad, también eso es lo que ha pasado en El Salvador. Es un riesgo, pero hay que mitigar ese riesgo. Pues espero que nuestra presidencia tome, claro, o sea, yo estoy, por si acaso, yo estoy súper de acuerdo, que todos los malo, o sea, claro, o sea, todo el malo, que el malo que pague por supuesto, por la maldad. Mire, toda persona que hace la maldad, sea de la índole política, sea que sea, tiene que pagar y estar preso, tiene que sufrirlo, porque pues no, pero hay que saber lo que ha pasado. Entonces eso es lo que yo digo riesgo, con respecto al tema del diálogo. ¿Será que el presidente es capaz de dialogar y entender y discernir quién hizo realmente el mal y quién no, y a quién mete? Sí. ¿O va a ser como en El Salvador, que meten a todo el mundo y que importa que caiga? Claro, pero es que ahí recae justamente sobre la fiscalía y los jueces esa responsabilidad de filtrar bien quiénes son los que verdaderamente tienen que ir presos o no. Porque es que, o sea, el presidente lo único que da es como la orden de, bueno, vamos a construir tantas cárceles para más o menos tantos reclusos, porque es que también hay que entender otra cosa, y es que en Colombia aquí hay una sobrepoblación carcelaria terrible, de hacinamiento, y están todos los de derechos humanos encima, pero vea cómo los tienen viviendo, en una celda donde solo caben 4 están metiendo 15, entonces también de alguna manera es entender que se necesita infraestructura para poder también mitigar eso que tú estás diciendo. Claro. Porque es que también hay otra cosa, y es que, obvio, todos los de los derechos humanos caen encima de los gobiernos y de la infraestructura que tienen,
Pero pues es que tampoco es culpa del gobierno que haya tanto delincuente, ¿o sí? No, o haya tampoco infraestructura, como tú lo quieres. Exacto, entonces ¿de quién es culpa? No, si hay poquita infraestructura, eso es culpa. Ok. Por eso, entonces pero por eso gente, a mí no me parece del todo mal que se piensen que haya más cárceles para también mitigar un poco esa problemática que tienen las cárceles. No, es que estamos de acuerdo en eso y no me satanicen que yo estoy en desacuerdo con respecto a eso. No, es que no es contra ti. Sino que en el punto es que, ¿será que solamente esas 4 megacárceles es suficiente? Y no me refiero a hacer más, sino que es que hay infraestructuras carcelarias que no tienen que ser una cárcel de máxima seguridad, con unos fosos, con cocodrilos, unas bardas de 40 metros. Creo que hay otras posibilidades adicionales para hacerlo, para justamente poder mitigar a toda esa población. ¿Y cuál sería la solución? No, lo que te digo, hay diferentes infraestructuras de cárcel, hay diferentes tipos de cárceles. Sí, otros niveles de seguridad. Hay diferentes niveles de seguridad donde no solamente es para replicar el modelo de El Salvador, de un país que ya hablamos acá, que es la 5ª parte de la población nuestra, por ejemplo, sino que cárceles, sí, pero no solo megacárceles, no solamente esa figura que es muy pomposa y que vende mucho, sino que hay una infraestructura particular para, obviamente, tenerlo y mitigar muchas más cosas. Nosotros en algún momento decíamos que lo que hace difícil algunas de estas discusiones es que, digamos, las personas parten de puntos, de premisas totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, si tú dices, si yo tengo unas megacárceles para X tipo de delincuentes, lo que yo busco en el fondo también es disuadir que haya otros tipos de delitos, claro. Porque tú sabes que ahora la pena sí es real. Entonces la gente se tiene que empezar a pensar. Exactamente. Bueno, pues, pucha, pero ¿qué tal? Digamos que tú vas a robar una tienda, un Oxxo, a mano armada. Entonces, si tú sabes que no va a haber castigo, pues tú te la juegas. Ya no sé qué, y amenazas a todo el mundo, y te sacas un par de millones o lo que haya ahí en la caja, y te vas feliz, y esa noche, bueno, la farra y todo, ¿cierto? Y no pasa nada. Si te llegan a coger y sabes que eso que ya está tipificado, porque no se va a modificar nada, pues está tipificado como un delito muy grave, y puedes terminar en una cárcel de esas, pues tú lo piensas 2 veces antes de hacerlo. Eso es difícil. Y si por ejemplo eso se llega a grabar y llegan a matar a alguien en un asalto de esos, no, ya, chao. Dice, y los amigos en el barrio y todo dicen, no, ese compadre ni lo vaya a visitar porque no lo dejan entrar. Entonces la gente empieza a pensar, no, es que eso no paga, es que no vale la pena, el riesgo es muy alto. Entonces la gente dice, entonces eso tiene, que se supone, la idea, la hipótesis es que entonces bajan las tasas. Claro, de criminalidad. Claro, porque tú porque dices, ya la gente lo piensa 2 veces para hacer el crimen. En teoría. En teoría, porque sí. No, sí. ¿Qué es lo que pasa? Pero es que también entender bajo otra premisa cómo lo ve la gente o cómo lo debería ver un gobierno. Entonces acá el gobierno de nuestro actual presidente pues va a trabajar solamente por el miedo. Claro, esa es la cuestión, en parte que está bien porque ya hay mucho delincuente, o sea, ya tiene que ser así. Pero la cuestión es que ¿por qué muchas personas empiezan siendo delincuentes? Empiezan, no porque ya les gusta y ya quedan ahí, pero ¿por qué empiezan? Muchos. Ahí también tenemos puntos diferentes. Hay gente que le echa la culpa a la sociedad. Hay a la necesidad. Claro. Exacto. Hay algunos, no estoy diciendo que todos, porque hay gente que sí es gamina por naturaleza y se mete simplemente por gusto, pero sabemos que hay delincuencia que empieza por necesidad. Claro. Pero que ve un montón de cosas y que ya se va quedando y consolidando hacia otras cosas. Entonces, claro, el gobierno tiene que plantear lo que tú dices, estoy de acuerdo, pero también tiene que brindar las suficientes herramientas para evitar que lleguen allá. Claro. Y es lo que trató de hacer el gobierno. Pero mira, hay otra cosa anterior que une ahí el discurso de Abelardo y otros de su Grey, y es que, por ejemplo, si tú tienes una estructura, yo sé que esto va a levantar ampolla, pero si tú estructuras la sociedad de nuevo, con la familia, y con el personaje aquel de las nubes, ¿sí? Baja. Todo eso baja inmediatamente porque lo que pasa es que, fuera de chiste, la estructura familiar evita que eso salga. Si tú tienes Cuando un muchacho... Cuando hablamos de estructura familiar, te refieres a la tradicional, papá, mamá e hijo. Pero por supuesto. Listo. En un país donde la mayoría de las que son cabezas de hogar son las mamás. Cabezas de hogar, porque se metieron con un cafre que no sirve para nada.
Un tipo que quiera a O su sea, esposa pero entonces tú le estás no la va a abandonar y menos embarazada. Entonces tú le estás trasladando la responsabilidad Al de tipo, claro. a la mujer se la estás No, trasladando. al tipo. No, se la estás trasladando por favor, porque ellas fueron, tú dijiste, ellas fueron las que escogieron. Ah, Y sí, eso no, y ellas se eso- equivocaron en escoger. No, Porque no, tú me, pero no, yo es sé que tú vas a decir, responsable. sí, pues usted no es para decirles quiénes cojan, yo sé, pero No. mira, lo que pasa es que... No, no, más si tú allá al de quién... tipo- No, No, pero mira, si tú coges al tipo, digamos que tú coges al tipo, un tipo normal, ¿cierto? Y tú le dices, usted no puede andarse con esos jueguitos porque también le toca el hueco. Pues no ese, no el peor, no el chacot, pero digamos otro. El tipo también la piensa, antes de andar así. ¿Tú has visto esos documentales de esos... ¿Asesinos Ua- seriales? No, hubo hace unos años un documental, ¿cómo era que se llama? La Sierra o algo así, una Sí, por cosa, supuesto. una boleta. Y eran a veces las muchachas adolescentes y todo, buscando acostarse con el tipo, buscando que las dejaran embarazadas, buscando dejar un hijo de semejante ampón. Porque ¿en qué contexto Imagínate tú. nacieron? Ah, ¿Bajo claro, qué necesidades claro, tienen? pero tienen los Ah, valores en el suelo. O sea, Sí, tú claro. querer un hijo De un sin ampón de papá, esos. porque tú sabes que el tipo lo van a matar. No, yo sé, Y pero... traerlo al pero mundo para finalmente decir, tener una "No, es familia que se tradicional llama- en un contexto que esa Weimer 3, no es la olvídate. única posibilidad. O sea, hay Pero que es- implantar Yo sé, todo el hay tema que de esos ser valores. abiertos al diálogo, pero lo que pasa es Pero- que esa estructura genera Sí, muy buenos valores porque es que el perfecto, niño, pero no tú lo puedes solamente agarrar, establecerlo tú lo- aparte de una familia tradicional, que en Colombia esa figura, la No, yo te mayoría de entiendo. casos no es que No, yo te precisamente entiendo, exista. pero si tú o sea, tienes no, un mira, muchacho, yo tengo la la posibilidad posibilidad, de que se te tuerza No, pero es mira. muy bajita porque tú le dices, no, hermanito, eso no se lo va a permitir. Pero es es que que- usted no puede llegar a la casa pero es que eso ni es oliendo lo que idealista. huele, ni haciendo lo que está haciendo. Mira, Se queda, o yo si no nos tengo- vamos... mire, usted madre. y yo ¿Sí crecimos o no? con papás tradicionales, como papá, Claro, mamá, claro. que nos formaron, gracias a Dios. Y gracias a ellos somos lo que somos. Claro, pero exactamente. no puedo, pero yo Estamos no. aquí por eso. Claro. Sí, obvio, a lo que yo me refiero, pero es Ajá. que es mi realidad. Claro. ¿Y el resto de la realidad Porque qué? tienes Por valores. eso, pues es que justamente No. eso es Pero lo que te se lo puso tu busca, que esa papá. sea la misma realidad para Pero todos. entonces, Claro. ¿qué va a buscar el presidente con respecto a eso? Buenos maridos para las muchachas que ustedes No, hablan. buenos valores Por familiares. familiares. eso, pero no a maridos, partir, solo pero a maridos. partir de la Evitar. familia tradicional, que vuelvo y digo, que también faltó mucho en el discurso de nuestro querido presidente, y es que no habló acerca de la diversidad que hay dentro del Claro. país y pretende homogeneizar algo que ni siquiera No, existe. yo te entiendo, pero mira, lo que pasa es que tú trates de unificar, Ah, ¿cierto? Puede ser que por debajo esté fracturado, es un poquito fracturado, pero tú unificas, pues bajo una... Sí, no unos- se puede unificar. Claro. No se puede unificar. ¿No? ¿Será que no? Somos, por supuesto que no, o sea, somos exageradamente heterogéneos como sociedad. Claro. ¿Y por qué unificar algo que no debería ser unificado? No, o sea, en Claro. ese sentido, familia tradicional, claro, si la hay, mire, maravilloso y usted hace las cosas bien Chévere, con su chévere, hijo, chévere. muy bien. bien, muy Pero bien. esos valores no pueden estar fundamentados solamente en una familia, en un núcleo familiar que es idealista. Y de ahí para abajo, ¿usted qué hace si no lo consigue? Ave María, pero, pero de ahí para abajo, no, pues que el problema es que así es la única forma en que funcione. No, tienen que haber otras formas. O sea, pero No, ¿cómo de le- ¿cuáles son? pronto sí, No, o sea, pero ¿cuáles? fomente los valores, pero desde la persona. Solamente, como les digo, entonces es una mamá cabeza de hogar que tiene que trabajar y sacar 4 hijos adelante. Pero ¿por qué se metió con 4 hijos? Por eso, tiene que conseguir un muchacho que sea Por responsable. eso entonces, no, es que eso no tiene No, sentido. sí, claro que Entonces, sí. entonces, Abelardo sea responsable. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que esto hay que partirlo en 2 pedazos. Un pedazo que se llame la idea de la familia tradicional. No, está bien, sigamos. Bueno, pero hay otro tema que está muy ligado al tema de la delincuencia. Y eso digamos que está analizado por expertos, etcétera. Y tiene que ver que justamente cuando en los países hay suficiente seguridad, pues aumenta mucho el tema de la inversión. Sí. Y esa inversión lo que genera es mayor capacidad de empleo, ¿cierto? Entonces, los países que tienen los índices por lo general de Mayor tasas seguridad. de desempleo es porque también está muy asociado a la seguridad del país. Porque es que la Claro. seguridad no solo tiene que ver con la delincuencia, etcétera, sino el hecho de que usted le garantice seguridad a la inversión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya que tú hablabas de que muchos, por ejemplo, llegan a ser delincuentes por primera vez por necesidad, porque pues carecen de pronto un empleo formal, etcétera. Entonces, justamente usted atraer
inversiones extranjeras o de las mismas personas que tienen recursos en los países, pues eso genera pues mayor capacidad de empleo y más oportunidades para las personas que de pronto carecen de esa oportunidad. Entonces creo que está muy ligado el hecho de que, por ejemplo, Colombia se venda como un país seguro, como un país en el que se puede venir a invertir, en el que no se les va a robar el dinero, que se les van a dar garantías, etcétera. Y que también no van a haber impuestos para que paguen, porque él va a quitar el impuesto al patrimonio. Pero ¿sabes por qué lo va a quitar? Porque pues para generar más recursos, para que nuestros empresarios tengan más capacidad de maniobra, llámenlo como lo llamen, pero me parece increíble que las personas que más ganen plata en el país no tengan ese impuesto. O sea, si se supone ellos ya pagan impuestos, pero aparte de eso pagan otro impuesto que se llama el impuesto de patrimonio. Pero es que yo tengo una pregunta, ¿es que acaso lo pagan absolutamente todo el mundo? No, lo pagan el que tiene plata y el que tiene con qué. O sea, yo no puedo, o sea, Colombia tiene que garantizar que los que más ganen, más aporten. Por eso, y que nosotros proporcionalmente aportemos según nuestras ganancias. Pero espérate, sí, no, es que, no, eso yo estoy de acuerdo, pero eso a ti te garantiza que más gente quiera venir a invertir a Colombia si tiene que ganar y si tiene que pagar ese impuesto de patrimonio. Eso no alejaría las inversiones. Pues claro, yo sé que les alejaría. Por eso, entonces ¿cuál es el sentido? Mira, creo que habría más efectos que trabajar para que sea atractivo venir acá. Aquí, no, mira, lo que pasa es que tú lo acabas de mencionar, mira, lo que pasa es que en Colombia lo que hay que buscar es un equilibrio en cuánto se paga proporcionalmente, que eso es lo que no hay. Porque esa plata, ¿de dónde va a salir? Siempre sale de la clase media y también de los pobres. Está bien. Y no. Pero espérate, señor, lo que pasa es que el tema del cobro de impuestos está muy sesgado. Y entonces, lastimosamente en Colombia, la gente que tiene plata comienza a tener una figura negativa para las personas. El pobre comienza a señalar al rico. ¿Sí? Y eso ha sido así siempre. ¿Por qué tener plata es pecado? No, es que yo no entiendo que espérame, no, lo que pasa es que esa es la connotación negativa que se tiene del millonario. Si el millonario tiene, entonces tenemos que quitarle, tenemos que sacarle, ellos tienen que, no se trata porque de ellos eso. Tienen que, entonces escúchame, no se eso. Sí se trata de eso, lo que pasa es que eso. esa es la connotación negativa que se tiene sobre la gente que tiene plata, y eso es lo que evita que mucha gente quiera venir a invertir dinero en el país, ¿sí? Entonces no lo que hay que buscar en el fondo es equilibrar la balanza en proporcionalmente cuánto se paga en impuestos, porque es que nosotros ya lo habíamos hablado en otros capítulos donde nosotros pagamos como clase media en proporción más que la gente que tiene plata. Por eso, es que justamente eso es a lo que voy yo, a que a los ricos se les tiene que cobrar en proporción a lo que ganan. Y tienen que pagar la misma cantidad gastan. Proporcionalmente, ¿sí? Proporcionalmente como pagamos los clase media y clase baja. Eso es lo que aquí en Colombia no hay equilibrio. Pero a mí me parece pero el impuesto absurdo. Del patrimonio, no, ¿te parece? El impuesto del patrimonio es justamente un castigo por tener dinero. Pero no así nunca, es, no hay que verlo como un castigo. Eso es, el impuesto al patrimonio se hace es proporcionalmente para, digamos, que cubrir un montón de baches y se lo cobran. ¿Usted cree que es que se lo cobran a una persona como uno se gana cualquier 4 pesos? Pues yo sé. No, eso se lo cobran a realmente personas que tienen un poder adquisitivo realmente muy impresionante. Aparte que ese impuesto al patrimonio ha sido retroactivo con respecto a las ganancias de muchos años atrás. Entonces, ¿por qué? Porque no se pagan los suficientes impuestos. Y yo digo, no es que no paguemos impuestos, todos tendríamos que pagar impuestos. Por eso mismo te estoy diciendo. Entonces, la figura no tiene que ser cobrarle el impuesto al patrimonio, sino equilibrar la balanza en términos proporcionales. Pero es que, ¿sabes cuántas personas pagan el impuesto al patrimonio en el país? El 1%. Por eso. Pero es que eso aleja la inversión. Es que eso es lo que la gente no entiende. Obvio que sí. Entonces, ¿qué más aleja? Todo el tema de la seguridad misma que tú has hablado. ¿Quién va a querer? Escúchame. Si tú eres multimillonario. Acá pueden escúchame, venir. pero espérate. Pero, o sea, tú pero vas a decir que una empresa extranjera no tiene para pagar el impuesto al patrimonio que tiene Colombia. Escúchame. Espérate, es que tú tienes que también pensar como empresario. No puedo, señor. Es que el error que comete mucha gente es que no piensan como inversionista o como empresario. Si tú eres empresaria
tú tienes un capital y tú lo quieres invertir en Colombia, tú tienes que mirar qué garantías y qué utilidades te va a generar eso. Ujú. Entonces, si por ejemplo yo, digamos, digo, tengo dos opciones, no sé, voy a dar un ejemplo. Yo tengo una empresa y quiero, digamos, llevar mi empresa a Colombia y llevarla a Panamá. Me van a dar las mismas garantías en teoría en términos de mano calificada, bueno, todo, para poder quedar la empresa. Pero entonces resulta que en Colombia a mí me cobran un impuesto que se llama el impuesto a patrimonio, y en Panamá no. Pues me voy para Panamá. ¿A dónde me voy a ir yo? Yo entiendo Bueno, eso, por eso, es pero que igual. es eso, uno, no, igual no, es que hay que pensar como empresario. Pero Es que el entonces, tema lo es que que, yo te- si hay lo que que pasa es pensar que como tú lo miras desde empresario, el otro lado, pero por y eso, tú tienes que entonces, mirar la balanza desde los dos lados, entonces, ¿qué sería qué sería lo correcto? pues bajen entonces el impuesto al patrimonio o equilibrio. No, No. exacto, eso la palabra que tú le acabas de decir, es Pero el equilibrio, equilibrar, pero entonces no espérate. tienen que pagarlo, no, o sea, no. Espérate, O sea, es no. equilibrar la balanza. Es que por eso, es que tú eres una de las personas que justamente está a favor en que a los ricos les saquen más y más plata, cuando al final los ricos Pero es son que- los que generan el aparato productivo del Pero país. es que ni siquiera solamente es porque sean ricos, es porque porque ganan más. Yo debería también pagar proporcionalmente más impuestos con respecto a una persona que gana el mínimo, obviamente. Y así es. Aquí va. Los ricos, ay no, por Dios, eso no es verdad, eso no es verdad. Lo que pasa Bueno, es que cuando por eso, cuando termines el conflicto allá, entonces por favor te giras y venimos al conflicto para acá. es que Pero ¿por qué por qué los dos están en contra? No, no es en contra tuya, estamos es a favor de la patria milagro. no, es que no Ok. es eso. Es que lo que pasa es que hay que entender que en Colombia hay un desequilibrio en cómo se cobra. Pero es que En por eso, Colombia somos- cuando se acaba ese desequilibrio, ya no hay necesidad de cobrar el impuesto al patrimonio. Pero es que porque así pero proporcionalmente, por eso, pero es que no, o sea, nosotros obviamente en Colombia la hay vida una tiene que... en Colombia hay una desigualdad absurda, tremenda en términos económicos y sociales. Hay gente que vive en la miseria absoluta y hay gente que gana una plata exagerada. ¿Y cómo eso va a suplir lo otro? No tengo ni idea y la verdad no entiendo cómo lo pueden pensar. Entonces, a mí cómo me van a decir que con ese tipo de impuestos, si se administrara correctamente, porque también estoy diciendo, también sé que la corrupción es una cosa muy bárbara, es que el impuesto al patrimonio no solamente es para quitarle a los ricos, es que de eso no se trata, no es quitarle porque uno sea mala clase y porque no tenga envidia, eso no es así. Justamente ese impuesto al patrimonio Ajá. es para justamente equilibrarlo, pero tendría que haber un presidente o una figura política lo suficientemente responsable, lo suficientemente honrada para que eso se pudiera repartir, porque la dificultad en realidad de ese impuesto es ese, que aquí no se reparte y que esa brecha que tenemos social tan absurda es porque la plata se pierde. Y yo tampoco, y todos los que pierden la plata, todos también tendrían que ir preso a esa cárcel de máxima seguridad que nuestro presidente está planteando. De cárcel. A tu cárcel. Entonces, es a lo que yo me refiero. Hablamos de temas, pues, o sea, en un punto. Y yo entiendo, claro, va a ser menos, ¿cómo es? Digamos que tentativo o tentador para un extranjero venir. Pero no me vas a decir que los extranjeros vienen aquí solamente por la mano de obra calificada. Acá los países extranjeros vienen por la, digamos que facilidad que es explotar y sobreexplotar nuestro territorio. Entonces, acá una empresa de minería o de fracking gringa, canadiense, no va a tener cómo pagar ese impuesto. Ay, por favor, lo tiene. Y acá tenemos oro como un berraco en Colombia. Y aquí la gente está detrás de ese oro por miles de, no sé si miles de años, pero sí por lo menos cientos. Entonces, hay que Pero es que mira, también tienes que entender otra cosa, y es que la inversión no solo viene de afuera, también hay gente que tiene plata acá. Uh-huh. ¿Qué hace la gente que tiene plata acá? Pues la saca del país. Es que eso es lo que la gente no entiende. O sea, yo siendo colombiano y teniendo recursos para seguir invirtiendo en mi país y seguir haciendo crecer la industria colombiana, etcétera, si a mí cada vez me cobran más y más impuestos, pues yo en algún punto voy a decir, no, olvídense, me voy de Colombia, saco mis capitales, los llevo para otro lado. Entonces, ay, que usted es un egoísta, que usted es un no sé qué, pero es que lo que pasa es que hay que ver la cosa desde las dos partes, no solo desde el que tiene la plata, ¿sí?
porque es que sencillamente es así. O sea, tú si fueras la que tuviera el dinero, tú también tendrías que pensar en cómo tu capital puede generar más riqueza, generar más empleos, más puestos de trabajo. Eso es lo que la gente no entiende. Es que crear un puesto de trabajo, ¿tú sabes lo que vale crear un puesto de trabajo? Sí, yo lo tengo consciente. Es carísimo, y eso es lo que la gente no entiende. Pero igual, ¿y entonces qué? Por eso, pero entonces... Lo que pasa es que en Colombia nosotros no tenemos la cultura del impuesto. No la tenemos, ninguno de nosotros. Pero es que eso se tiene que fomentar, es que lo que pasa es que nosotros no podemos seguir pensando en que... Pero entonces la solución es no tener impuestos. ¿Ah? La solución es no tener impuestos, no, y que nadie pague impuestos. Pero es que no es eso, es que tú estás pensando desde lo visceral y así no es. No, qué pena. Bueno, claro yo que sí, esperen. Claro que sí, escúchame, obviamente espérame. yo soy muy visceral, obviamente yo soy por muy eso, emocional. Pero escúchame. Por eso, entonces, ¿cuál es la solución? Seguirle cobrando a los ricos para equilibrar hacia abajo, cuando la solución es esa. Es que ¿Cuál es la solución entonces? La solución es que hubiera un presidente de verdad honrado para cuando se genere ese equilibrio ya tener todo el mundo impuestos. Y es lo que te digo, es que, por ejemplo, lo que te digo es que acá nosotros en el país no tenemos una cultura de pagar de impuestos. Por eso no tenemos, mismo, nadie la tiene. Por lo mismo. Entonces vamos a seguir toda la vida igual. No, porque entonces no me refiero a... O sea, entonces ¿cuál la solución es? Fomentar el pago de impuestos, ¿cierto? Uno, equilibrar el pago proporcional de impuestos, que eso ya lo hemos hablado. Exacto. ¿Cierto? Y ese pago proporcional justamente va a quitar ese desequilibrio que hay en que los que más tienen plata y pueden invertir y generar empleo en el país, pues todo el tiempo les estén sacando cada vez más y más y más plata. Entonces, cada vez que hay una reforma tributaria, ¿de dónde agarramos plata? Pues toca de los que más tienen. Y todo el tiempo va a ser así. Entonces, ¿quién no se agota de eso? ¿Está temblando? No. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, después de este susto tan bravo que vivimos aquí en Colombia, acabo de temblar muy fuerte. En el Chocó, al parecer, en Medellín les fue re mal. Eso nos dio como una pausa obligada para lo que es este video. Entonces vamos a continuarlo en el siguiente capítulo acerca de nuestra posesión de nuestro presidente. Eso es un llamado de atención para mí, para bajarle un poquito al acelere. Trataré, no prometo nada, trataré, pero muchas gracias por vernos. Esperemos que todos estén bien en sus casas, los que sintieron el temblor. Y nada, muchas gracias. No se les olvide darle like, compartirlo y suscríbanse. Chao, chao.